Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Óscar Carrero, que hacía tiempo que no venía, así que es agradable volver a tener por aquí. Y bueno, Óscar es profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en la Universidad de las Hespérides y en la Universidad Rey Juan Carlos. Luego, en su tiempo libre, sus conocidos le conocen como el Ayatolá del rock. Y bueno, le he invitado esta semana aquí al canal para hablar sobre el crecimiento económico y el papel de las instituciones en este. Entonces, la primera pregunta, Óscar, ¿qué entendemos por crecimiento económico? Sí, que es una pregunta. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a tu canal, Eduardo. Ujú, Y es una pregunta muy importante, ¿no? Porque normalmente el concepto de crecimiento económico, al menos en la economía mainstream, es básicamente el incremento de una macromagnitud, como pueda ser, por ejemplo, el PIB o el PNB. ujú, ujú, Y desde el punto de vista de, por ejemplo, de la Escuela Austríaca de Economía, el crecimiento económico se referiría más bien a la mayor capacidad de la gente viviendo en sociedad de alcanzar un mayor número de fines o fines que antes no se podían alcanzar ujú, o fines que se podían alcanzar, pero hacerlo en mayor calidad y mayor cantidad. ujú, Y que no va a quedar nunca plenamente representado por ningún tipo de estadística y que consistiría básicamente en el incremento de cosas como la división del trabajo, la extensión de las relaciones voluntarias de intercambio y cosas por el estilo. ujú. Algo que apuntabas es eso, que el PIB mide la producción, ¿no? La producción de bienes y servicios finales, pero no tiene en cuenta si son útiles o no. Y claro, lo que apuntabas es a la escuela austríaca, lo que nos interesa es si estos bienes y servicios sirven para satisfacer las necesidades, ¿no? Para hacer a que la gente, bueno, pues cumpla sus necesidades, satisfacer sus fines. Y la pregunta entonces es, ¿tenemos algún indicador mejor que el PIB o es el PIB la aproximación más cercana a pesar de que no incluya o se incluyan todos los bienes y servicios sin importar su utilidad? Bueno, el PIB tiene un montón de problemas, en mi opinión. El primero de ellos es cómo se suele tratar en la economía mainstream, como con la idea de que está midiendo algo. Ujú, Y en mi opinión, las estadísticas tienen utilidad, pero no son un tipo de medición. Entre otras cosas, porque en la acción humana es imposible establecer relaciones constantes y además tampoco se pueden realizar comparaciones interpersonales de utilidad ujú, y no se puede intentar establecer lo que es la utilidad o el valor económico de una forma que pueda ser medida porque son fenómenos psíquicos que no tienen magnitud extensiva. Entonces, no es medición. Sí que yo creo que pueden ser útiles y que pueden servir como una forma de estimación que pueden servir para valorar el estado de una economía, ujú, pero creo que lo que es más importante es intentar realizar una utilización de distintas estadísticas conociendo cuáles son sus límites y que éstas tienen que estar a la interpretación, que va a ser un juicio histórico de aquel que las interprete, que tienen que estar guiadas por una teoría económica. ujú, Y en ese sentido el PIB tiene un montón de problemas. Primero, que incluye el gasto gubernamental, ¿no? ujú. La ecuación famosa es la de C más I más G más X menos M. Y la G representaría los gastos del gobierno. Y los gastos del gobierno, como por ejemplo explica Robert Hicks, que no pueden constituir una parte de lo que se considera como crecimiento económico porque no dependen de las valoraciones de la gente y no se producen en el contexto de intercambios voluntarios en los que haya precios que puedan permitirnos estimar el valor de eso. Entonces, la G debería desaparecer en primer lugar. Entonces, es mejor, por ejemplo, la estadística del PIB privado que la estadística del PIB que incluye el gasto gubernamental. Claro, es lo que te iba a decir, que la G, bueno, la puedes dividir, ¿no? En que gasto público y gasto privado y simplemente eliminar el gasto público y todavía considerar el gasto privado.
Sí, sí, claro. Y en mi opinión eso sería una mejor estadística y serviría de mejor herramienta como valoración del desarrollo económico. Pero Ujú, también tiene más limitaciones, también, ¿no? Como por ejemplo la idea de que no incluye los bienes intermedios, ¿no? Para evitar lo de la doble contabilización. Y ujú, entonces que eso en realidad conduce a lo de la sobreestimación del sector del consumo ujú, y eso puede conducir también a la idea de que entonces el crecimiento económico depende de programas de estímulo del consumo ujú, ujú, y infravalora lo de la importancia del gasto en la producción y no permite ver cómo es una única ecuación, no permite ver lo de la complejidad de la economía en su totalidad y de todo el conjunto de etapas productivas que son necesarias para llegar a la producción de bienes de consumo. Y entonces infravalora lo de los gastos en producción y no incluye así muchos elementos así como de capital circulante o otras cosas que en realidad otras estadísticas, como por ejemplo el gross output de Mark Skousen, ujú, que ujú. sí que permiten verlo. Entonces esa sería otra estadística que yo creo que es bastante mejor que el PIB también, al menos para estimar la capacidad productiva de una economía. Claro, porque ahora pensando en una economía que está desregularizándose y está eliminando peso del Estado, ¿no? Y está haciendo eso y a la vez no está aumentando el peso o el gasto no se está destinando a los bienes de consumo final, sino a, bueno, pues a inversión en procesos intermedios. Parecería que ese país está, que esa economía está en recesión, ¿no? Porque el PIB disminuiría. Tenemos esa disminución de eje público, del gasto público, y no vemos ese aumento del gasto privado porque a lo mejor se está destinando, como decíamos, a procesos, ¿no? de producción final, o sea, de inicio de la estructura de producción o intermedios. Entonces, parecería que el país está en recesión cuando no debe ser así, o cuando diríamos que no, cualquier persona que mirara el país sin mirar el dato del PIB diría, no, no, si este país parece que esté mejorando. Sí, exactamente. Y de hecho, la teoría económica más bien nos diría que la capacidad de consumir solo se puede incrementar si aumenta previamente la capacidad de producir. Ujú, Y no solo la teoría económica, también lo debería decir el sentido común. Pero con el PIB da la impresión de lo contrario, de que si se incrementa el consumo del gobierno, del gasto del gobierno, y si se incrementa el consumo, que entonces que eso produce el aumento del PIB y que constituye lo de crecimiento económico, que es esa una de las razones, ¿no? Por las que se utilizan así las cifras del PIB cuando hay una ralentización del consumo y se reclama la necesidad de programas de estímulo del consumo, que ujú, es básicamente elementos de la economía o de la teoría keynesiana que es de donde procede al final lo de muchos elementos de la contabilidad nacional y lo de la estadística del PIB. Y en cambio, como mencionas tú, resultaría mucho más importante el proceso ese de incremento de la capacidad productiva, que básicamente sucede a través del incremento de la inversión en etapas que están más alejadas de la producción de bienes de consumo. ujú. Y al no contarse mucho de eso, entonces da la impresión de que sí, de que hay como una especie de recesión económica o que es un problema. Ujú, ujú. Óscar, ¿el crecimiento económico siempre es bueno? ¿O hay veces donde estamos creciendo demasiado, donde puedes decir, oye, mira, un país está creciendo demasiado, no debería crecer tanto, esto no va a ser bueno o sostenible a largo plazo? ¿O siempre debería ser algo loable? Bueno, claro, es que ahí estaríamos entrando ya en otro terreno distinto de la economía, claro, porque ya estamos haciendo un juicio de valor. Entonces Ujú, sería como una forma de filosofía moral aplicada a elementos económicos. Y en ese sentido, claro, uno puede encontrarse con distintas opiniones en relación a lo del crecimiento económico. También hay que ver o entender eh, en qué consiste el crecimiento económico, ¿no? Ofrecer primero una definición de crecimiento económico. Porque si la definición es así como al estilo de la economía mainstream, de incremento del PIB, incremento de las actividades y además en un contexto de alta regulación y de favorecimiento a ciertos sectores empresariales o a muchas empresas, en una situación en la que no necesariamente hay una verdadera protección general de derechos de propiedad, entonces sí, no, yo podría considerar ese crecimiento económico es negativo y que ujú, de hecho que no es realmente crecimiento económico. ujú, Yo creo que lo más importante es que la gente tenga la capacidad para escoger de manera voluntaria cuáles son aquellos fines o aquellas metas que quieren alcanzar, que eso sería de manera general lo que indicaría si la gente tiene un mejor nivel de vida o no, es ujú, decir, si prefieren unas ciertas cosas o no, y que esa sería la forma a través de la cual juzgar eso.
Y es cierto que en muchas ocasiones elementos materiales o de incremento del nivel de vida desde un punto de vista material, la gente lo prefiere. La gente prefiere tener calefacción que pasar frío, aire acondicionado en verano que tener calor, tener mejor alimentación, mejor tratamiento médico, mejor vivienda y todo ese tipo de Ujú, cosas. Entonces, en ese sentido, de forma general, yo creo que uno puede ver los aspectos generalmente buenos del crecimiento económico. ujú. Y eso, entendiendo el crecimiento económico como aumento de la productividad o aumento de la producción productiva, y por producción productiva me refiero a la que va destinada a satisfacer los fines de los individuos de la economía, ¿qué es lo que genera este crecimiento? ¿Cuál es la causa última o una causa importante? ¿O a qué le podemos atribuir en última instancia el crecimiento económico? Sí, en términos así puramente económicos, Ujú, está determinado por la preferencia temporal. ujú, ujú, Y la preferencia temporal, que lo que es básicamente la distinta valoración de los bienes presentes en relación a los bienes futuros, en el sentido de que los seres humanos siempre valoramos más los bienes presentes que los futuros, porque el tiempo es escaso y entonces supone un coste y por eso preferimos alcanzar nuestros objetivos antes que después. Y a esa distinta valoración entre bienes presentes y bienes futuros es a lo que se le conoce como preferencia temporal. ujú, Pero ujú, esa preferencia temporal o esa distinta valoración puede aumentar o disminuir. Es decir, que en momentos determinados la gente puede valorar más o menos los bienes presentes en relación a los bienes futuros, aunque siempre se valoren más los bienes presentes. ujú, Y eso significa que si hay una menor preferencia temporal o si baja esa valoración de los bienes presentes en relación a los bienes futuros, significa que la gente está dispuesta a realizar el sacrificio de esperar y de reducir el consumo en el presente con el objetivo de incrementar el consumo en el futuro. Y significa que están dispuestos a utilizar menos recursos ahora para consumir y a dedicar esos recursos para invertir, ujú, esperar un tiempo y cuando den fruto todas esas inversiones, pues entonces incrementar o se habrán incrementado la capacidad de consumo y entonces eso significa el crecimiento económico. Y ese es el elemento fundamental para que pueda haber crecimiento económico así sostenible, que se ujú, combina con otras cosas, ¿no? Como también la división del trabajo, ¿no? Y el proceso de especialización. Eh, entre otras cosas porque ese proceso de bajada de preferencia temporal y de incremento de la inversión, tiene lugar a través de invertir en etapas productivas que están cada vez más alejadas de la producción de bienes de consumo. ujú, Y ujú. eso significa incrementar la complejidad de la estructura de producción con la creación de nuevas etapas. Y esa creación de nuevas etapas lo que significa es que aparecen nuevas oportunidades de especialización y nuevas oportunidades de división del trabajo Ujú, y ujú, también que permiten aprovechar la división del trabajo a nivel internacional a través del comercio y de intercambios así con una mayor extensión geográfica. Entonces, esos serían los dos elementos fundamentales desde un punto de vista económico, el de la bajada de la preferencia temporal, el del aumento del ahorro y de la inversión, el alargamiento de la estructura productiva y luego el de la división del trabajo, así el mencionado ya por Smith, así economistas clásicos. sí, sí. La diferencia es que el segundo proceso, el de la división del trabajo, es más o menos estático. En cuanto se alcanza en unas situaciones dadas un cierto nivel de división del trabajo, ahí se quedaría una economía. El proceso dinámico se fundamenta sobre todo a través del primer elemento, del de la bajada de la preferencia temporal y del alargamiento de la estructura productiva. Ujú. Bueno, quiero decir que estoy completamente de acuerdo contigo. Y luego preguntarte, ya que has mencionado la división del trabajo, tu opinión sobre este. Bueno, no fue un conflicto, no fue una disputa, sino más o menos desacuerdo que tuvo Menger con Smith, con Adam Smith. Adam Smith decía, como decías, que lo que genera la riqueza de las naciones es el aumento de la división del trabajo. Pero Menger, en Principios de Economía Política, lo que dice es que no, que Smith está ahí equivocado y es el aumento de la información generada para la producción, ¿no? La recuperación cada vez mayor de esta información necesaria sobre pues, cómo producir mejor. Entonces, en este debate de cuál es el detonante, la división del trabajo o el aumento de información, ¿dónde te posicionas? Hombre, yo creo que los dos principios que son correctos. En cuanto a lo de la información, claro, luego Hayek también mencionaría algo similar
al definir lo de la división del trabajo como la división intelectual del conocimiento. Ujú, ujú. Creo que están las dos cosas relacionadas. Creo que a Sí, pero veces yo, también por se puede ejemplo, sobre esto. yo, Sí. por ejemplo, diría, no, lo importante es la división del trabajo y la división del trabajo es lo que te permite especializarte y en esa especialización tienes especialización, o sea, te especializas también en tus bienes de capital, tanto tus bienes de capital tangibles, ¿no? Un ejemplo, pues compras las herramientas o adquieres las herramientas necesarias para esa especialización, como también tu bien de capital intangible, que es adquieres esas herramientas, esa información para especializarte en esta, ahora que se te ha permitido dividir más el trabajo, pero yo creo que yo aquí me posiciono con Adam Smith y digo que lo importante en última instancia es la división del trabajo y la información, o sea, el aumento de información es algo que viene después, que primero necesitas poder dividirte más el trabajo y luego ya te puedes especializar y adquirir esta información. Ujú. Sí, sí, yo tendría una visión similar. Yo creo que en realidad los dos procesos van unidos, Ujú, que es necesario un elemento de información y de conocimiento porque es, por ejemplo, lo de la idea de lo de los costes comparados de Ricardo, de ujú, que cuando se incrementa la productividad es porque, o a través de la división del trabajo, es porque uno tiene menores costes de oportunidad en términos comparados en la producción de un cierto producto que otro. Y es de ahí de donde se derivan las ventajas tanto en producción como luego de consumo a través del intercambio. ujú. Y además de eso, que después el propio proceso de especialización, al hacer que uno se dedica a una tarea en concreta, que promueve y provoca el incremento del conocimiento y el desarrollo de un mayor conocimiento. Entonces creo que en realidad que los dos fenómenos están muy interrelacionados. Sí. Pero de manera analítica estaría de acuerdo contigo de que lo más importante es el principio así, de lo de la división del trabajo, que era algo que, por ejemplo, en lo que mencionaba mucho Mises también, de Ujú. la idea de que el impulso, de hecho, a la creación de la sociedad es el del reconocimiento de la mayor productividad a partir de la división del trabajo. También creo que Menger, por ejemplo, es el pionero en cuanto a lo de el análisis de la estructura productiva, ¿no? Con el análisis así, su teoría de los bienes y lo de la división así entre bienes de primer orden y bienes de órdenes más altos. Entonces creo que también en ese elemento, al menos él sería aunque uno pudiera estar en desacuerdo en su crítica a Smith, que por lo que yo sé, él tenía una visión positiva de Smith, al menos en su biblioteca creo que tenía un montón de Y, y, versiones así de libros de la riqueza de las naciones. sí, sí, Pero totalmente. creo, sí, Y su libro, sí. tiene un libro sobre, con lo que le enseñaba al hijo del emperador y esto Adam Smith utilizaba la riqueza de las naciones como libro de texto. O sea, no, desde luego le veneraba como a ningún otro, pero en este punto específico sí que le critica, sí que Ujú. dice que está equivocado, pero no, no, desde luego. Carmenger veneraba a Adam Smith con, bueno, parte de razón, pero bueno, parte también de ese respeto a tu maestro intelectual es criticarle cuando crees que se equivoca. Ah, sí, 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 sin duda, sin duda. Claro. Sí, si no sería solo una especie de fe ciega así, no justificada por argumentos racionales o por ideas racionales. Eso es, eso es. Bueno, y le critica igual no directamente, pero vamos, con todo el cambio, con toda la crítica que hace a la ley a la, sí, a la ley del valor trabajo, pues al final ahí le está criticando también, indirectamente, poniendo Ujú. su ley del valor subjetivo. Eh, eh, vale, entonces esto más o menos ya me ha quedado claro. Y ahora quiero preguntarte sobre factores que yo intuyo, que en esto estás de acuerdo conmigo hasta ahora, pensarás que influyen a aumentar o disminuir la preferencia temporal. Y uno de ellos son las instituciones, ¿no? Yo creo que la manera de enfocar las instituciones es esa, ver, no tanto si son inclusivas, extractivas, abiertas, no tal, sino, oye, ¿aumentan o disminuyen la preferencia temporal de los ciudadanos? Y bueno, te quería preguntar por las instituciones porque recientemente Acemoglu, Robinson y Johnson han ganado el premio Nobel por su trabajo sobre instituciones. Entonces, Oscar, ¿qué papel crees que juegan las instituciones en el crecimiento económico? Creo que juegan un papel muy importante, pero yo tengo una visión bastante diferente de la de Acemoglu, Robinson ¿quién era el otro? Simmons, ¿no? Johnson. El de Johnson. Eh, eh, Acemoglu y Robinson, así por ejemplo en Why Nations Fail, sobre todo piensan, hacen esta división que hiciste tú entre instituciones extractivas e instituciones inclusivas y fundamentalmente lo que defienden son las democracias liberales, ¿no? Al estilo Ujú, europeo o de Estados Unidos.
Y según ellos, en un sistema así de instituciones inclusivas, hay instituciones políticas inclusivas, que significa que hay un amplio acceso a la toma de decisiones políticas en una forma de democratización del sistema político, y que eso conduce a instituciones económicas también inclusivas, que son instituciones en las que se protegen los derechos de propiedad a una amplia parte de la población y no a una élite. Y yo creo que tienen una visión que es completamente errónea, sesgada, en ocasiones ingenua y a veces uno podría decir que interesada. Ujú, A mí me resulta bastante más convincente la posición de autores como, por ejemplo, Bastiat, que en el libro de la ley explicaba de cómo cuando en sistemas democráticos se produce la perversión de la ley, debido a que el gobierno tiene la capacidad de obtener la extracción de recursos y puede conceder esos recursos a través de redistribución a ciertos grupos, que entonces que lo que provoca son conflictos sociales de gente que entiende que ahora puede obtener rentas a través de la manipulación de la ley del juego político y quitándose los otros grupos de la sociedad. Y que eso lo que hace es que la tendencia es a que todos los grupos de la sociedad intenten vivir del resto a través del control de ese tipo de juegos políticos. Y yo ujú, creo que eso es a lo que conduce la democracia, no a esta idea así de inclusión y de defensa generalizada de derechos de propiedad. ujú, Además, creo que es curioso porque los propios Acemoglu y Robinson, en un trabajo empírico que se llama Democracy, Redistribution and Inequality, ellos establecen una relación, así a través de datos empíricos en distintos países, de que uno de los efectos a largo plazo del proceso de democratización es el del incremento de los ingresos fiscales de los gobiernos. Y dicen de un incremento del 16% como una fracción del PIB. Y no sé si eso lo entienden dentro de ese sea, elemento de anual. inclusividad, porque yo lo... Perdón, ¿es ¿Eh? incremento anual? No, no, anual no, a largo plazo de un aumento del 16% como una fracción del PIB, que Vale. es el... Vale, 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 ya entendí. Y... Sí, sí, con fracción del PIB. Ostras, perdón. No, no. Y el problema de eso es que no sé cómo entienden esto en relación a lo de la protección de los derechos de propiedad, Ujú, porque ujú, a mí me parece que el incremento de los ingresos fiscales solo se puede producir a través de extraer de los ciudadanos, y eso ujú, significa a través de infringir el derecho de propiedad de la gente. ujú, Lo que pasa es que ellos lo que dicen o lo que defienden es la idea de que en estos sistemas inclusivos o de instituciones inclusivas, a través de la existencia de un Estado que tenga un cierto poder, se produce una redistribución que asegura lo de la producción de bienes públicos. Y ellos asumen también lo de la teoría de bienes públicos como que es algo dado y de que es necesario que aparezca el Estado para proveer de esos bienes públicos y que eso constituye un bien para la mayoría. ujú, Y todo eso son elementos teóricos en los que yo estoy en desacuerdo. Primero, creo que lo de la teoría de los bienes públicos, que no la deberían dar por asumida, que deberían demostrar que eso es necesario, ujú, creo que no pueden hacerlo porque la teoría de los bienes públicos es profundamente deficiente en términos teóricos y que al final constituye un juicio de valor y no un análisis económico. Y la idea de que la democracia conduce a una mayor capacidad de participación en la toma de decisiones me parece profundamente ingenua también. Yo creo que en la democracia sigue existiendo igual un conjunto pequeño de la población que son los que toman verdaderamente las decisiones ujú, y que sigue constituyendo un sistema en el que una pequeña fracción de la población es la que puede decidir o no puede decidir. Creo que el problema de la democracia es precisamente que engaña o ofusca a la gente porque hace creer que tiene una capacidad de control sobre eso. Y ujú, que es precisamente eso lo que permite incrementar la capacidad de extracción de recursos que tienen los estados en democracias liberales. Y creo que los datos empíricos también avalan eso, en el sentido de que no hay un gran mejora del nivel de vida de las clases medias en los países europeos y de que no creo que estemos ahora mucho mejor que en comparación con la generación anterior, por ejemplo. ujú. Entonces, podríamos decir que la democracia no es una condición para volverse un país rico, sino más bien es un bien de lujo que algunos países ricos compran para sentirse mejor o para lo que sea.
Sí, yo comparto más bien la visión de Hoppe, de que Ujú, en lo que mencionabas en relación a la preferencia temporal, las instituciones democráticas que a lo que conducen es a bajar la preferencia temporal a subir, perdón, la preferencia temporal de los políticos ujú, ujú, y al hecho de que como el control que tienen sobre los recursos es temporal y que se puede establecer así a un plazo como mucho de 4 años, pero en muchas ocasiones menor, ujú, que lo que quieren es utilizarlo y gastarlo lo antes posible y ujú, que las instituciones democráticas conducen más bien al incremento de la extracción y al gasto generalizado y no a una utilización responsable. Y además, a través de otros elementos como lo del establecimiento del estado de bienestar, creo que eso también se extiende al resto de la sociedad, que sería lo que decía también Bastiat, básicamente, de que con la esperanza que ciertos grupos o gente o personas, individuos tienen de vivir a través de los recursos que les ofrece el Estado, que en realidad pierden la capacidad de planificación a largo plazo, pierden la idea de responsabilidad, pierden la idea de la necesidad de ahorrar, pierden la idea de la necesidad de proveer para su futuro, ¿no? Por la idea de que tienen el sistema de pensiones y de que van a recibir así sostenimiento por parte del Estado. Entonces, de que son instituciones que generalmente tienden a bajar la preferencia temporal. Por eso ujú. tendría una visión completamente contraria a la de estos autores. Subir, sí. Eh, Completamente de acuerdo. Y además, últimamente, leyendo a Bruce Bono de Mesquita, no sé si conoces sus trabajos sobre el electorado, el de The Logic of Political Action, Sí, sí. pensaba en Hoppe y digo, me encanta el trabajo de Bono de Mesquita, pero necesita leer a Hoppe porque confunde, como muchos de sus autores, el tamaño aparente del electorado de la democracia y piensan que es toda la población. Y dicen, no, porque la democracia, el electorado es abierto, es todo el electorado, bueno, toda la población, todo lo que es el electorado, ¿no? La gente que puede votar. Sí, los ciudadanos, los que serían eso, Contagio activo. claro. Y dices, no, pero es que el selectorado real, aunque es el selectorado aparente, no es ese, el selectorado real es otro, son los propios partidos, la lógica dentro de los partidos y unos pequeños grupos de presión que son los que te pueden hacer, los que te pueden mover las elecciones. No es todo el electorado, sino que el selectorado es mucho más reducido del que piensas. Y luego cuando hablan de monarquías, piensan que al revés, que el selectorado es ínfimo, que son los cuatro o cinco capos del ejército que pueda, o nobles que puedan que el rey pueda necesitar depender de ellos para mantenerse, y dices, no, no, al revés. Como la monarquía era una institución tan personalista, el selectorado era mucho más grande porque es que todo el mundo le podía atribuir cualquier problema al rey directamente. No es como la democracia, que somos todos y al final el problema se disuelve y no se puede echar culpas a nada, a nadie porque todo entre todos, ¿no? Y al final, que si el burócrata, que si el político, que si tal, es mucho más difícil señalar a alguien, ¿no? En la monarquía, ¿no? El selectorado era mucho más grande porque cualquiera, ¿no? Cualquiera, pues, podía culparte, podía echarte del trono, no, no cualquiera, tenía sus dificultades, ¿no? Pero por lo menos no era tan pequeño como muchos de esos autores piensan que era el selectorado. Y yo digo, necesitan leer a Hoppe, por poco que sea, pero para darse cuenta que el que la monarquía sea una institución personalista aumenta el selectorado en el sentido de sabes exactamente a quién quejarte, sabes exactamente con quién tienes que rendir cuentas en caso de tener algún problema. No sé qué opinarás de esto. Sí, estoy fundamentalmente de acuerdo contigo. Creo que además que se puede ver creo que aquí también importan mucho elementos de filosofía política y de transformación, así en cuanto, por ejemplo, a lo de la idea de Estado. De que, Ujú, por ejemplo, en las monarquías medievales, los monarcas tenían un poder muy limitado y se veían necesario, se veían obligados, era necesario para ellos establecer procesos de negociación con otros grupos, como por ejemplo con los nobles o ujú, con los burgueses en las ciudades, ¿no? Que es de ahí de donde aparecen lo de los parlamentos o las cortes o este tipo de cosas. Tenían que también proceder a procesos de negociación con la iglesia. Entonces, el sistema político así en la Edad Media era, en realidad, en mi opinión, mucho más pluralista de lo que gente como Acemoglu o Robinson dicen de la democracia. ujú, Y la dirección hacia lo de la democracia, uno de los elementos importantes es precisamente el del desarrollo del Estado como una forma política histórica concreta que se puede decir que aparece a partir de 1648 y que constituye además una forma de despersonalización política porque aparece así como una entidad que no está concentrada en una persona como era el rey o una cosa así, ¿no? Sino que es
algo abstracto que se refiere a un poder político que es soberano y que es indivisible y que actúa sobre un territorio concreto que tiene unas fronteras lineales y todo eso. Eso es lo que es un Estado. Pues por mucho que haya democracia, esa misma idea de Estado, que de hecho se potenció a partir de la Revolución Francesa y a partir después del establecimiento de procesos democráticos, lo que hace es despersonalizar esa idea de Estado y dejar de ver que en realidad sigue habiendo un grupo pequeño de personas que son los que tienen el control. Yo en ese sentido estoy mucho más de acuerdo con gente como, por ejemplo, Wright Mills, que decía que la situación de Estados Unidos era una situación de dominio por parte de una élite. Y creo que tenemos ejemplos ahora en Estados Unidos con lo de las elecciones muy significativos. Primero, vaya carácter democrático el de la candidata demócrata, de Kamala Harris, Ujú, que yo sepa no fue escogida de manera democrática para ser la candidata presidencial, era Joe Biden. Y no hubo ningún proceso así, fue un proceso del grupo de élites de demócratas que decidieron que Biden no estaba en condiciones y entonces que tenía que ser ella. ujú, ujú, Y recientemente estuve en una entrevista con Cheney, ujú, ujú. la hija de Dick Cheney, Sí, sí. que es también política, Ujú, ¿no? Que suena, debe ser casualidad que estén las mismas familias todas metidas en el mundillo, ¿no? Que era igual que si Hillary Clinton hubiera ganado las elecciones, ¿no? Entre Obama habríamos estado dos Bushes y dos Clinton de ujú. presidentes. Entonces, esa idea de acceso a todos y apertura y tal, a mí me Ah, parece que no describe correctamente la realidad. totalmente. Y antes de continuar preguntando, solo una duda. 1648 por la paz de Westfalia. Sí, sí, porque la paz de Westfalia, en el tratado que se hizo para poner fin a lo de la Guerra de los 30 años, es la primera ocasión en la que se emplea el término estados, en el que los firmantes se definen como estados, utilizan Vale, esa palabra. vale, vale. Volviendo a instituciones, que los austriacos, ¿no? La economía austriaca también está muy centrada en instituciones, ¿no? ¿Qué Ujú. pueden aprender los institucionalistas mainstream de la economía austriaca? Y al revés, hay algo que los austriacos digas, oye, pues mira, esto que trabajan los mainstream es muy interesante, lo podrían incorporar esta portea o el otro. Bueno, a mí de lo del mainstream, a mí lo que me parece más interesante es de autores dentro de lo de la public choice Ujú, ujú, y especialmente de elementos así de cómo la propia regulación puede conducir a actuaciones que no son productivas en sentido económico, ¿no? Como los análisis así de el gasto improductivo que puede producirse por parte de empresarios para obtener privilegios económicos como concesión de monopolios en lugar de producir para la satisfacción de las demandas de los consumidores ujú, o conceptos así como lo de la propia extracción de rentas por parte de los políticos que actúan de manera de extorsión a empresas o otros conceptos similares. Esa es la parte en la que a mí más me interesa o atrae así de autores mainstream. En algunos aspectos así de otros autores, así de este análisis institucionalista como el Douglas North, ujú, están bien en el sentido este de cuando remarcan lo de la importancia de la propiedad privada, por ejemplo. Obviamente que hagan eso está bien. Lo que pasa es que luego la manera en cómo comprenden lo de la propiedad privada y cómo lo ponen con las instituciones que señalan me parece errónea. Y además también me parece errónea la metodología, porque básicamente creen que lo que hacen es historia, no es economía. ujú, Y utilizan la historia como si fuera una especie de experimento natural ujú, en el que a través de el establecimiento de correlaciones o la utilización de análisis de regresión lineal que pueden utilizar esos datos como para recabar así constantes del desarrollo de las civilizaciones. Y eso ujú, me parece un error enorme ujú. de que el análisis histórico es un análisis que tiene que emplear el juicio y tiene que estar guiado por la teoría, no de que va a ser la historia la que nos valide o no la teoría. Ujú, Y ujú. la de utilización de herramientas así estadísticas o análisis de regresión lineal, de que es absurdo. No sé si lo habéis Eh, escuchado, pero en Twitter alguien criticándoles decía que el trabajo
de Acemoglu y compañía no es más que entradas de Wikipedia con regresiones lineares. Sí, no lo vi, pero sí, Sí, pero no. estaría de acuerdo con esa crítica, sí. Ujú, Además que el problema es que la regresión lineal no te va a decir absolutamente nada. Te va a establecer solo una correlación entre variables, así que a menos que uno tenga una capacidad para interpretarlo teórica previa no vale para mucho. Y correlaciones se pueden encontrar un montón de ellas. Por ejemplo, había uno también que establecía una correlación entre el consumo de chocolate en países y el número de premios Nobel que ujú. había en ese país. Como si fuera algo que obviamente no hay ningún tipo de relación causal en eso. Sí. Y ese es un error importante, creo. En lo que mencionabas de cómo los austríacos también destacan lo de la importancia de las instituciones, es algo muy cierto. Desde siempre hablaron de lo de la importancia de las instituciones, pero tienen una concepción distinta Ujú, de la importancia de esas instituciones. Cosas como el dinero, por ejemplo, Menger es uno de los primeros que hace un análisis así de instituciones sociales, y hablando del dinero como una de esas instituciones fundamentales y de cómo aparece, no por la imposición de un rey o de un tirano o de un gobernante, sino cómo aparece a través de un proceso evolutivo, porque la gente se da cuenta de que es mejor utilizar una ruta indirecta para el intercambio con algo que sea comercializable que no realizar un troque directo. Eh, Está mi cámara aquí saboteándome siempre. nada. Pues eh, otros autores, así como Mises, precisamente también decía de la importancia de instituciones como lo de la propiedad privada o Ujú, lo de la propia división del trabajo. Y Hayek en relación a lo de el derecho y la ley como una de las instituciones sociales más importantes. Entonces, sí, los austríacos siempre señalaron la importancia de esas instituciones, pero lo hacen primero a través de, el conocimiento teórico de la economía, de que puede guiar a uno sabiendo qué cosas pueden promover los intercambios voluntarios, la cooperación social, la paz y lo que puede promover realmente el desarrollo económico. Y a partir de entonces se puede entonces realizar el estudio de qué instituciones conducen a eso, de por qué tienden a persistir, de cuáles son los efectos sociales positivos y se puede estudiar entonces luego los efectos negativos que tiene la institucionalización de la violencia sobre eso, ujú, o lo de la organización sistemática de la violencia sobre ese tipo de instituciones. ujú. Entonces, esa sería la forma en la que los austríacos enfocan ese análisis institucional. Y a mí personalmente me parece bastante más acertado que el de gente como Robinson o Acemoglu. Sí, totalmente. Como decía, Menger mencionaba instituciones como el dinero, el lenguaje, la moral, el Estado, que luego ahí ya puede haber un poco de, bueno, crítica o debate, bueno, pues o ya lo puedes dividir de si el Estado es una institución, sí, si ha nacido de forma natural o no, que eso también es algo importante, ¿no? Que te quería preguntar, que los obstáculos también dan esa diferenciación más que inclusivo o extractivo del origen de la institución, si es parte del orden espontáneo, es decir, si ha salido por el uso continuado de las normas que han dado pie a esta institución porque la gente voluntariamente ha querido o si ha sido impuesta. ¿Crees que esta distinción que se pierde mucho con los institucionalistas mainstream es importante y la deberían tener en cuenta? ¿O crees que no, que en verdad no aporta tanto? No, creo que es muy importante, sí. Que hay diferencias también dentro del campo así austríaco, más bien aquí seríamos de filosofía política así liberal o libertaria, entre aquellos que tienden más al anarquismo y aquellos que tienden más al minarquismo. Los que tienden más al minarquismo suelen considerar el Estado como una institución que es necesaria. En la versión quizá más negativa de eso sería gente como Holcomb, que dicen que no son necesarias, pero que es inevitable. Pero hay muchos que creen que sí que es una institución necesaria, que es la que asegura los derechos de propiedad y la que establece el sistema de normas y que entonces el mercado no podría existir sin ella, ¿no? Por ejemplo, Tibor Machan opina de esa manera. En cambio, hay otros que consideran que el Estado no es
primero una institución, sino que se puede definir como una organización. No, Hayek, por ejemplo, definía el Estado como organización, no como una institución que aparece de manera espontánea a través de la evolución del proceso de evolución social. Y que tiene una naturaleza extractiva por sí misma. Rothbard, por ejemplo, decía el Estado solo existe y solo puede existir a través de los impuestos. Y los impuestos significa la extracción de la propiedad privada de la gente. Entonces, el Estado, de manera necesaria, es una institución que funciona a través de la aplicación sistemática de la violencia. Eso no es lo que gente como Rothbard entiende por una institución social. Ujú. De todas formas, creo que este tipo de discusiones que son importantes y son importantes y creo que sería algo de lo que Robinson y Acemoglu y Johnson podían también aprovechar, porque en muchas ocasiones ellos ya dan por sentada la existencia del Estado y en lo único en lo que están hablando es de cuál es el nivel exacto ese del poder estatal, ¿no? Que es lo que mencionan o lo que denominan como el corredor estrecho, ¿no? Que el Estado no sea excesivamente autoritario y opresivo, pero que no haya demasiada poder por parte de la sociedad civil, porque entonces lleva a la anarquía. Entonces tiene que ser así el tamaño que ellos consideran justo y que curiosamente cuadra con las democracias liberales así de las de Europa o de Estados Unidos. Sí, sí. Y las cuales, bueno, pues como ya comentabas, a veces pues, van en contra de otras de las supuestas instituciones inclusivas, como la propiedad o la seguridad jurídica, ¿no? Porque a veces es que estas propias instituciones te dan menos seguridad jurídica que otra cosa. Otro de los factores importantes es la cultura, ¿no? Y ya no solo las instituciones, o alguien puede decir, bueno, la cultura también es una institución, sobre todo como la entendería Menger, ¿no? Este conjunto de costumbres que pues, caracterizan a un pueblo. Pero bueno, pensando que es una institución, pero una institución aparte, ¿qué peso crees que tiene la cultura sobre el crecimiento económico? Creo que tiene un peso enorme. Creo que tiene un peso enorme porque al final el sistema económico que exista en un determinado país va a depender de las ideas y los valores que la gente de esa sociedad comparta. Entonces, el elemento cultural es fundamental en ese sentido. Y cosas como lo de la preferencia temporal, el hecho de que suba o de que baje, eso no Mm, se puede explicar de manera priorística y no es algo que competa estrictamente hablando a la ciencia económica. Eso es algo que depende fundamentalmente de aquellas ideas que las personas tienen y que van a guiar sus metas y que van a establecer qué es lo que quieren buscar o no. Y eso es un elemento fundamentalmente cultural. Va a haber culturas que promuevan una visión más presentista y va a haber otras que promuevan una mayor planificación a largo plazo y una mayor idea del futuro y de no consumir en el presente todo lo que se puede y cosas del estilo. Y también los sistemas políticos que haya, o la forma de organizar las comunidades en momentos determinados, también dependen de los valores culturales que tengan. ujú, Entonces, eso es también un elemento fundamental. Por ujú, eso creo además que es una de las cosas que explican lo del ascenso del poder estatal, es que se puede ver cómo intentan controlar, condicionar y modificar la cultura, ujú, que es esa, en mi opinión, la principal razón por la que establecieron la educación pública obligatoria. No es que querían que la gente supiera hacer derivadas o conocieran a la generación del 98. Lo que querían era tener una forma de adoctrinamiento a través de la cual instaurar una serie de valores o de ideas con los que la gente pensara que el Estado era una cosa muy buena y necesaria o que era algo inevitable o que no había manera de que no existiera. ujú, ujú, Y creo que además la propia existencia de esto que para estos institucionalistas es positivo o que llaman instituciones inclusivas como lo de la democracia, creo que en realidad conduce a una decadencia cultural, a una erosión de elementos culturales. Creo que se puede ver en numerosos factores, como por ejemplo decadencia así en la investigación académica, como por ejemplo con lo de la inflación de títulos universitarios de universidades, de estudiantes universitarios, cuanto antes era una institución considerada más como enfocada específicamente en la investigación académica o en la investigación científica. ujú.
Y ahora es como una especie de formación profesional de segunda que no forma a nadie para que aprenda ningún trabajo. Ujú, Y tampoco ahora es muy brillante a la hora de fomentar la investigación. Se pueden ver en cosas como el estado de bienestar erosiona esa idea de que la gente tiene que tener responsabilidad, erosiona ese valor de responsabilidad y de fijarse en el futuro, erosiona la solidaridad social porque elimina la idea de que la gente tiene que ocuparse de su familia o que la gente tiene que ocuparse de otra gente o que tiene que tener unas ideas de caridad o de asistencia social así en un sentido comunitario, porque todo eso queda agrupado o asumido por la función del Estado. El Estado lo hace todo y entonces la gente deja de tener sensación de responsabilidad individual en todos esos temas. Entonces creo que sí, que la cultura es un elemento fundamental y que se manifiesta en muchos aspectos así políticos y económicos. ujú. Sí, de acuerdo, pero también cuando escucho a la gente defender la cultura, sobre todo, que no que tú lo hagas, que igual sí, pero no es la sensación que tengo, Oscar, que cuando la gente dice, no, la cultura es la más importante, sobre todo gente como McCloskey, ¿no? Que son supremacía cultural, la cultura es la que lo determina todo. Yo pienso, sí, pero una de las cosas que has apuntado es que las instituciones también determinan la cultura, no solo la cultura determina las instituciones que vas a recibir, sino las instituciones que tienes también pueden cambiar tu cultura, por lo que decías, ¿no? La degradación moral que te puede generar la democracia o cosas relacionadas con la democracia, consecuencias de la democracia, que puedes separar e intenta separar, de hecho, la sociedad civil. Esa sociedad civil se va erosionando y la cultura de la gente va cambiando. El mal dinero aumenta la preferencia temporal de la gente, les vuelve más consumistas, menos eh, pierden la mirada hacia el futuro. También la familia tradicional se va erosionando porque, pues, bueno, pues a lo mejor la mujer o el hombre o quien sea, típicamente ha sido la mujer que quería quedarse en casa, cada vez es más difícil adoptar ese rol que tenía o retirarse del mercado laboral a cuidar los hijos. Por lo tanto, la gente reduce el número de hijos que quiere tener y los pospone. Todo eso altera mucho la cultura y la forma de actuar. Y son las instituciones para bien o para mal. También una buena institución también te puede reducir la preferencia temporal y no solo las instituciones, sino también la tecnología, porque sí, los recursos que tengas a tu disposición, porque hay instituciones que sí, puedes tener una institución mala, una cultura mala, pero la tecnología te puede ayudar a mejorar eso, ¿no? Se me ocurre Bitcoin con el buen dinero o formas, si tuviéramos una forma de huir o conseguir que nos dejaran más en paz el Estado, pues sí, mira, tenemos una tecnología que nos haría ya de vuelta a mirar más hacia el futuro. Por eso que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, simplemente ver tu opinión sobre este comentario de sí, pero las instituciones también en muchas ocasiones afectan a la cultura no lo es todo, que no digo que lo digas, y la tecnología a nuestra disposición también muchas veces afecta a nuestra cultura. Ah, sí, 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 claro. Eh, de hecho, se puede decir, ¿no? Yo diría que la cultura lo es todo en un sentido, en un cierto sentido así teórico, en el sentido de que son las ideas la principal herramienta que tenemos para concebir el mundo y para orientar nuestra acción. En ese sentido lo diría. Pero creo que la cultura puede ser condicionada por ese tipo de instituciones. Entonces, que no es que una cierta cultura puede desarrollarse así de manera libre de interferencia, Ujú, que ofrece condicionamientos y dificultades y problemas y que tiende a promover una cierta manera de ver las cosas, no de una forma determinística, porque se puede salir de ahí, porque la gente puede pensar, pero sí que tiende a condicionar y a influir eso. Entonces, ese es el aspecto negativo de que haya un gran control de la cultura y una gran centralización de la cultura por parte del poder político, que es en realidad lo que existe. ¿Y ujú, qué es lo que hace que no le guste que aparezcan tecnologías, como tú mencionas, que son descentralizadoras, que serían como por ejemplo lo de Bitcoin? O otras tecnologías que también pueden ser descentralizadoras como Internet, que esa es la razón por la que intentan controlarlo y establecer un control más riguroso de ese tipo de tecnologías. Es porque al final lo que quieren es controlar ese tipo de ideas o condicionar o modificar o influir sobre ese tipo de ideas que pueden hacer que la gente actúe en un sentido u otro. ujú. Entonces sí, creo que sí, que la tecnología es importante para eso. De hecho, curiosamente, Acemoglu y Johnson también hablan de eso, ¿no? De lo
la tecnología y cómo utilizarla de una manera social efectiva, que Ujú. es de lo que hablan en Power and Progress. Y curiosamente ellos ponen como modelo la era progresiva de Estados Unidos. Y la era progresiva de Estados Unidos es la que llevó, no, desde principios del siglo XX hasta el New Deal de Roosevelt. Entonces, esa es básicamente la idea que ellos tienen del progreso y de las instituciones inclusivas, es de esa institución, o esa, no institución, esa ambiente que acabó conduciendo al establecimiento del New Deal en Estados Unidos, con la idea de una élite política que piensa en el progreso y que a través de instituciones democráticas guía el progreso con intervenciones sabias, así. Y básicamente esa es una definición del corporativismo. Ujú. Sí, sí. Entonces, estos autores Estaba pensando básicamente son... que el New Deal en sus sí, orígenes era que el New Deal en sus orígenes, bueno, lo que se propuso era bastante cercano a eso, al corporativismo, al fascismo incluso. sí, sí. Que es no muy distinto de lo que defienden Acemoglu y Johnson y Robinson. Es por eso que no me extraña que llevaran el Premio Nobel de Economía. Son los ideales para llevar el Premio Nobel de Economía, porque es básicamente para justificar a la élite política y el sistema político actual. Entonces, ¿se lo merecían o no? En ese sentido de que si vemos que el Premio Nobel de Economía normalmente puede ser interpretado como darle un premio a aquellos intelectuales que mejor sirven para justificar el poder político, entonces sí, que se lo merecían. Si nos referimos a Aportaciones. un premio que juzga la aportación económica, en mi opinión, no, no se lo merece. Ujú. ¿Y quién se lo merecería? ¿Quién te gustaría ver, quién te gustaría tú que ganara el premio Nobel? Si no el año, o sea, este año ya no, pero el año que viene, años próximos, o si no el premio Nobel, el equivalente al Nobel, pero que sí que se valoren las aportaciones económicas. Ah, pues, hombre, primero me gustaría que Ludwig von Mises lo hubiera llevado. Creo que esa fue la más injusta, la mayor injusticia, así que no, que si se dice que el premio Nobel juzga realmente la relevancia de un economista, yo creo que Ludwig von Mises es con diferencia el mejor economista del siglo XX. Entonces, eso ya sería algo así a considerar. De autores actuales, creo que hay muchos, así que podrían merecer así, o que a mí me gustaría ver que llevan el premio Nobel, como por ejemplo, eh, yo creo que autores austríacos como quizá Salerno o quizá por de los jóvenes así ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me sale ahora el nombre, pero bueno, gente como Huerta de Soto, gente como, aunque no es austríaco, creo que Thomas Sowell preferiría mil veces que él llevara el Premio Nobel de Economía. No sé, Ujú, gente así de este sentido. ujú. Gente que creo que está realizando realmente aportaciones así a la ciencia económica y no veo mucho de eso por estos que lo llevaron ahora. Sí, bueno, como dices, al final el Nobel. Yo, de nuevo, siendo lo que significa el Nobel, sí que, bueno, pues mira, para lo que había, me alegro, me cuadra, sí, sí que creo que es gente que se lo merece, por lo menos ha generado que mucha gente hable de este tema. Su trabajo es mejorable, como no. Pero bueno, para los estándares del Nobel, sí que me cuadra bastante y sí que creo que es un premio. Pues vamos, que lo tenía que ganar en algún momento Acemoglu. Eso está bastante claro. Óscar, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. La primera es si nos puedes recomendar, en este caso, algunas lecturas sobre crecimiento económico. Pues sobre el crecimiento económico, creo que una lectura así muy buena es Towards a Theoretical Framework for International Economic History, de Sudha Shenoy, que Ujú, es una historiadora económica que empleó el instrumental teórico austríaco para desarrollar un instrumental analítico que fuera aplicable a la historia económica y que lo desarrolló estudiando, por ejemplo, el alargamiento de la estructura productiva en Inglaterra en los siglos XVI y XVII, lo ujú, que muestra cómo la revolución industrial en realidad no fue una cosa que ocurrió así de manera milagrosa,
o que ocurrió simplemente por un cambio político, sino que fue un proceso largo de acumulación de bienes de producción y de incremento del ahorro y de crecimiento de la inversión. Entonces ese sería uno de los libros así que yo más recomendaría para lo del crecimiento económico. ¿Alguno más? ¿Algún paper, algún texto, algo, algún apunte más que digas, oye, mira, Sí, en cuanto a pura teoría económica, ujú, recomendaría sobre todo lo del el análisis austríaco de la teoría del capital. Y ujú, eso sería de los clásicos como von Baber o las obras de Frank Fetter, quizá, porque es menos conocido, ¿no? O menos mencionado. Y Frank Fetter también me parece muy importante a la hora de establecer, por ejemplo, lo del concepto de la preferencia temporal y de la aplicación de la preferencia temporal, ujú. lo del concepto financiero del capital, ¿no? Algo en lo que también insistía Mises. Entonces yo creo que Fetter sería también una obra muy recomendable, cualquiera de los libros de Frank Fetter. Óscar, ¿has leído a George Reisman? Capitalismo, sí. Sí, el de capitalismo. ¿Lo recomiendas? ¿Me Sí. lo recomiendas a mí en particular? Es que tengo curiosidad, no lo he leído, pero sé que tiene una parte dedicada a crecimiento económico, me parece, y me genera curiosidad Ujú. por saber tu opinión sobre... Sí, sí que lo recomiendo. Lo recomiendo porque tiene un montón de cosas que son muy interesantes y mucho de lo que se puede aprender. La visión en general, yo estoy un poco en desacuerdo porque él intenta combinar la visión de los economistas clásicos con la visión austríaca. Entonces hay ciertos elementos que ahí me parecen ahí incombinables. Pero el libro es muy interesante y muy bueno y tiene partes muy buenas. A mí de las que más me gusta es, por ejemplo, el tratamiento que hace de lo del medio ambiente y de la relación de crecimiento económico con medio ambiente y de la mejora del medio ambiente. Entonces, sí, desde luego el libro de capitalismo es un libro que sí que recomendaría, ¿no? Lo apunto por ahí para futuras lecturas próximas, a poder ser. Y, Óscar, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Una conversación con cualquier persona de la historia. Ujú. Eh, ¿Con quién sería? No sé, con Atila o con Gengis Khan, con gente así que promovía la libertad y el tratamiento humanitario. Sí, No bueno. sé, me pillaste así de sorpresa, no tengo ningún personaje específico, así que, o sea, me gustaría hablar con algún autor, eh, o bien economista o filósofo, Aristóteles, por ejemplo, Santo Tomás, de hecho, cambiemos por eso, cambiamos a Atila por Santo Tomás. Atila por Santo Tomás. Bien. Sí. Me parece. Algo sacarías interesante, seguro. Genial. Pues nada, Óscar, muchas gracias por tu tiempo. Si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado aquí, ¿dónde puedes seguir escuchándote, verte, leerte, seguirte? Pues no tengo mucho de redes sociales, o sea que no creo que puedan, donde pueden seguir es cuando los artículos que publique y Ujú. pueden venir a mis clases si quieren verme hablar de algo. Muy bien. ¿Dónde pueden verte? Bueno, ya hemos dicho UFM, Rey Juan De Carlos, Juan Carlos Herides y no en las creo que Hespérides. entre a las clases, ¿no? Así como así, pero sí. Sí, ¿publicas? ¿Dónde publicas? Has dicho que leer tus artículos. ¿Dónde publicas? Cuando primero publicas donde me papers, acepten. publicas en algún sitio. Claro, papers académicos me refiero sobre todo. Después también solía escribir para la página de Joan de Lugo, Ujú. pero he estado últimamente con mucho trabajo y entonces no tengo tiempo para escribir así de manera regular en esa página, en blogs y así, en artículos así más de ese tipo de opinión y de actualidad y de cosas de ese estilo. Me refiero más a artículos académicos o obras de ese estilo. Ahora estoy así para ver si publico en la forma de libro ya mi tesis doctoral, que era sobre política industrial, y Ujú. tengo la idea de hacer un libro de sociología histórica sobre el desarrollo del Estado, que lo estoy escribiendo ahora y espero publicarlo así pronto en el futuro.
Vale, bueno, pues en un futuro espero que vuelvas para hablar de estos dos proyectos. Si tardas mucho, pues para hablar de otras cosas entre medias. Pero sí, genial. Pues nada, también decirle a la gente que das conferencias, charlas, que ahí bueno, pues pueden ir a hablar contigo. Eres relativamente cercano, simpático. Así que la gente, la próxima vez que hablas, que yo sé que es aquí en la UFM, en el Círculo de Molinari pronto. Y pues nada, eso. Que hablen contigo, como Muy sea bien. antigua usanza. Pues nada, Oscar, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a ti por la invitación.